Hola, el día de hoy nos encontramos con Iván Aguayo, especialista en la tan aclamada antipoesía, dentro de los escritos del chileno Nicanor Parra. El día de hoy estaremos discutiendo sobre el poema Los vicios del mundo moderno de este autor. Muy buenos días, Eva. Muchas gracias por tenerme aquí con este público grandioso, excelente, público conocedor. Para dar un poco de contexto en Parra y la antipoesía, Nicanor Parra nació el 5 de septiembre de 1914 en San Fabián de Alico, en Chile. Él fue un físico, matemático y escritor, mayormente reconocido por ser el padre de la antipoesía. La antipoesía es un movimiento literario rupturista el cual va en contra de las reglas tradicionales de la poesía y de otras tradiciones. Es por esto mismo que los atributos parrianos en la poesía o antipoesía se atribuyen ya sea al lenguaje coloquial, al uso de la ironía o críticas a temas mayormente sociales. Parra escribió Los vicios del mundo moderno a finales de la década de 1960 en base a un mundo de guerras como la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, los conflictos en Occidente. Y en base a esto fue que hace una reflexión de su visión, de su realidad en sus poemas y las critica. Para empezar directo con las preguntas y dar un análisis un poco más profundo, comenzaremos con la primera teniendo en cuenta el contexto de Parra, ¿en qué crees que se basa principalmente su crítica y qué tema o idea principal rescatarías? Ok, yo creo que la crítica de Nicanor Parra en este antipoema son los vicios del mundo moderno, como dice el título, pero hace una comparación entre los vicios de un siglo pasado o de otro tiempo y los compara con la actualidad para decirnos que los hemos ido desarrollando o los tenemos hasta la fecha. Y un gran tema principal podría ser la creación de una realidad artificial donde tenemos a un individuo en la sociedad actual, pero al igual vive o es víctima de otra realidad donde depende mucho de estos vicios o se ha vuelto víctima de ellos. Siendo un conocedor de la antipoesía, ¿de qué forma crees que las características de este movimiento se relacionan con este tema principal? Las características de la antipoesía ayudan mucho a recalcar este tema principal, porque va mucho en contra de la poesía tradicional. Entonces es un tema directo, concreto, y que Parra usa los recursos de la antipoesía con tal de decirlo como es y dar a conocer al lector cuál es el problema y hacerlo reflexionar sin tanta profundidad o interpretación. De acuerdo a la idea y el papel de la antipoesía en el mensaje que busca dar Parra en el poema, ¿qué interpretación adicional harías para la formulación de una tesis? Yo diría que dentro de la sociedad actual existe un individuo que vive en dos mundos. Uno que se basa en lo que es la realidad y la situación en la que vivimos, y otro que es algo artificial, donde es víctima de los vicios que ha ido desarrollando, donde ya no depende tanto de la medicina, sino de nuevas tecnologías que ya ni se relacionan a esa área. Ahora puede ser el celular o la computadora, al igual que el entretenimiento ha ido evolucionando. Y yo diría que es con base en los aspectos literarios que aplica Parra, que son bastantes dentro de este antipoema, que logra definir los parámetros entre lo imaginario o lo artificial y lo que es la situación de la vida real. Y los compara a final de cuentas para dar una reflexión de cómo se han ido desarrollando hasta la fecha. ¿Qué relación tienen el título y los recursos literarios empleados para entender o darle un sostén a esta idea? Fíjate que siento que el título y las variables son muy útiles porque el título presenta un tema concreto, los vicios del mundo moderno, mientras que las variables son algo dentro de la poesía tradicional o incluso pueden ser variables dentro de la antipoesía, que al relacionarlas tienes una combinación entre
lo que estaba mencionando, una situación de la vida real y una realidad artificial, para compararlas y para poder discutir o analizarlas y llegar a una conclusión o reflexión de qué trata de inculcar el autor a los lectores. ¿Y hasta qué punto define Parra los parámetros entre la vida real y los puntos del antipoema que hacen crítica a la actualidad? Fíjate que el punto es casi en totalidad, en un punto máximo, un punto muy alto, donde logra dar un límite a la realidad y a lo artificial, de tal forma que puedan ser analizadas de manera distinta o se puedan tratar de diferentes formas, siendo como si fueran dos diferentes temas, pero al final también aplica eso de compararlas con tal de llegar a una conclusión sólida. Entonces sí logra definir bien. El punto en el que logra definir los parámetros es con base en las características de lo que es la realidad, de lo que es verdadero y de lo que es artificial o creado por el humano. Y ya logra compararlas para llegar a lo que desea analizar con una tesis, podría decirse. ¿Y opinas que es importante para un escritor definir tales parámetros? Definitivamente. Bueno, en este caso, dentro de la antipoesía, sí se me hace que son útiles los parámetros porque tratas de ir mucho en contra de lo tradicional y tratas de dar un cierto mensaje, inculcar algo exacto, dar un cierto tema. Entonces, a veces sí tiene que ser importante definir qué aspectos vas a considerar para inculcar tal tema o ir al grano y qué aspectos vas a usar para analizarlo, para darle desarrollo. Es como uno da la base y la conclusión y el otro da el desarrollo entre ellos. Entonces sí es importante muchas veces definir los aspectos, analizar los parámetros. ¿Vale? ¿Qué aspecto fue el que más te llamó la atención como lector al leer este antipoema? Me agradó mucho la estructura de recolección o diseminación, en el sentido de que aplica mucho las repeticiones de los vicios presentes en tiempos pasados como hoy en día. Porque no diría que es una anáfora, porque no es la repetición de un mismo término, no dice vicios, 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 sino que es una recolección de términos que caen dentro de una misma categoría para inculcar un tema principal al lector y dar a entender qué trata de manejar el escritor y qué mensaje trata de dar al final, qué moraleja quiere dejar en los lectores cuando tengan presencia de sus textos, en especial de este. ¿Podrías darme un ejemplo un poco más concreto de cómo se destina el poema? Sí. Me acuerdo que hay una cita que dice, por ejemplo, los vicios de la tecnología. Ya no se usa tanto la medicina, ahora hemos pasado a nuevas tecnologías para ayudar al cuerpo humano, pero luego también define las tecnologías como los aparatos que usamos hoy en día, el teléfono, las computadoras, o luego los vicios de las relaciones, de cómo el amor antes era algo de pasión, algo de verdadero amor por una persona, por tu pareja, y ahora se ha vuelto más de satisfacción y se ha vuelto más cómodo hablar de lo sexual y lo erótico dentro de la sociedad sin consecuencia alguna. Como que se ha vuelto algo más natural. Menos tabú. Uh-huh. Y deberías de ser un poco más discreto, decente, pues, por así decirlo. Y para cerrar la entrevista, ¿cuáles son tus conclusiones generales en el poema? Mis conclusiones, con base en el análisis de este antipoema, son que Parra logra reflejar mucho la situación de la vida real, los vicios en los que hemos caído nosotros como seres humanos, y te deja reflexionando eso de qué vicios tengo yo. Como que recalca bastantes, usa muchísimas estrofas con la finalidad de recalcar múltiples vicios para que uno como lector los pueda relacionar con su vida diaria y pueda decir, a mí me ha pasado eso, o yo caigo dentro de esa categoría, y pueda analizar de forma profunda, no tanto interpretando, pero analizando profundamente del tema exacto el cual se maneja.
Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un buen día. Gracias, hasta luego.